Marcos 15, Él tomó nuestro lugar. El capítulo de hoy nos lleva al relato de la consumación del sacrificio de Jesús por nuestros pecados en la cruz, desde su entrevista con Pilato hasta su sepultura. Evidentemente podemos decir mucho en torno a la tan sagrada y significativa horas para la humanidad y el universo completo, tanto que pasaremos por la eternidad comprendiendo las profundas verdades e implicaciones de estos cruciales hechos registrados en tan poco espacio. Cuando Jesús es llevado atado ante Pilato, resultó evidente para él que Jesús era inocente, que había un complot que se había orquestado para quitarle la vida. El versículo 10 dice que Pilato conocía que por envidia le habían entregado. Entonces, aprovechando la tradición de soltar a un preso, Pilato hace llamar a un conocido delincuente homicida de nombre Barrabás, intentando que la multitud pidiese que se soltara a Jesús. Sin embargo, los principales sacerdotes incitaron al pueblo para que pidiesen la liberación de Barrabás. Pilato pregunta: ¿qué queréis que haga del que llamás rey de los judíos? Y los sacerdotes dijeron: crucifícale. Entonces, queriendo congraciarse con el pueblo, liberó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. De este modo, Marcos presenta cómo Jesús toma el lugar de un pecador que no muere ni recibe la justa consecuencia de sus actos, sino que la recibe el inocente y justo Jesús, que toma su lugar como un ejemplo, una ilustración de lo que Jesús estaba haciendo por cada habitante de este mundo, desde Adán hasta nosotros, cumpliendo lo que el profeta Isaías había escrito del Mesías siglos atrás. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El relato de Marcos, en los siguientes versículos, detalla los sufrimientos de Cristo, cómo lo castigaron y humillaron, añadiendo un comentario personal en el versículo 28. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Es una clara alusión a la profecía mesiánica de Isaías. Cuando Jesús expiró, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo, indicando con esto que el servicio de los sacrificios que ocurría en el templo, ordenado por Dios en el santuario, que mandó a Moisés, estaba llegando a su fin. El símbolo estaba siendo ocupado ahora por la realidad. Los sacrificios del santuario tenían por objeto explicar a los israelitas el plan de salvación y cómo el Mesías sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Marcos, al relatar la muerte de Jesús, está diciendo claramente: Él es el Mesías. Su muerte dio cumplimiento a las profecías y a los sacrificios del santuario. Él es el Cordero de Dios que había muerto no solo por Barrabás, sino por cada ser humano. Marcos dice que Jesús es el único medio de salvación posible para el hombre. El relato de este capítulo concluye con algunos detalles más. La sepultura de Jesús, efectuada por José de Arimatea, la presencia en todo ese proceso de María Magdalena y de María la Madre de Jesús, y una declaración impactante del centurión que estaba frente a Jesús al momento de expirar, quien exclama: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Una vez más,
se muestra cómo la fe en Jesús es ejercida por aquellos que aparentemente son indignos de la salvación, abriendo las puertas del Evangelio más allá del pueblo judío, a todo aquel que contemplando a Cristo y su sacrificio quiera reconocerlo como Salvador. Hoy nosotros podemos identificarnos con Barrabás, quien mereciendo el castigo por sus actos fue liberado porque Jesús tomó su lugar. Nosotros también podemos, como el centurión, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió para que yo pueda vivir. Y Dios nos da una nueva oportunidad de aceptar ese sacrificio que voluntariamente dio su vida para que podamos tener perdón, reconciliación y eternidad. ¿Por qué no aceptar por primera vez o renovar nuestra aceptación de este sacrificio sustitutorio? Él ocupó mi lugar en la tierra para que nosotros juntos podamos con Él ocupar un lugar en los cielos y en la eternidad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo. Gracias por tu amor. Lo recibimos por primera vez o renovamos nuestra aceptación de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias porque Él ocupó nuestro lugar. Gracias porque verdaderamente el Hijo de Dios dio su vida para que nosotros tengamos vida para siempre. Que en esta gratitud podamos vivir con compromiso. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.